Ya, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Ya vamos a comenzar, jóvenes. La materia de electrónica básica que va a estar a cargo de mi persona. Me presento, mi nombre es Edwin Tintayaquenta, de profesión electrónico. Y este semestre vamos a pasar la materia de electrónica básica con lo siguiente contenido. Estos son los parámetros generales que tiene la materia. No sé si pueden ver la pantalla y pueden escucharme. ¿Me confirman, por favor? Sí, que se escucha. Ya. Entonces, ustedes ya deben conocer, es una materia de cuarto semestre. La sigla tenemos aquí. Y son 16 horas que tenemos que cumplir. El horario es de 8 a 9 los días lunes, 4 horas semanales. Estas horas lo dividimos nosotros entre dos. Primeramente lo que es teoría, luego práctica. De 6 a 7 y media lo hacemos teoría y de 7 y media hasta 9 lo hacemos práctica, laboratorios. Ya, una pequeña introducción a la materia, jóvenes, es que la electrónica está en todo momento, ¿no? Que podemos ver los artefactos, hasta en un cable nosotros que podemos colocar para encender una computadora, ahí podemos ver la continuidad del cable, ¿no? Muchas veces los cables están mal de fábrica, no sé si les ha pasado algo. A mí me pasó que una, compro un equipo de computación y resulta que el cable nuevito mismo había estado mal, ¿no? Y ha habido casos también que también me han contado que solamente era el cable de poder que estaba en mal estado. Entonces, para eso está la electrónica, ¿no? Para ver la continuidad y el estado del cable. Sistemas de adquisición de datos, más cómo se puede hacer una introducción a los digitales. Hay un laboratorio que es el laboratorio 10, donde hacemos conversión de decimal a bit, de bits a decimales, ¿no? Hacemos bit, cuánto es 1, 1, 0, 0, 1, entonces ahí nos tiene que dar en decimal, ¿no? Puede ser qué número será. Entonces, eso hacemos para dar señales, hacemos un poquito de automatización en la parte de encender un foco y así hay laboratorios que les va a ayudar a que puedan hacer más proyectos, ¿no? Conocer sobre diferentes componentes, en lo que vamos a ver el estudio de muchos componentes que hay en electrónica, pero aún no se llega a alcanzar a todos, hay variedades. Entonces, en el dossier que tengo se les da los componentes más importantes. También el instrumento de medida en esta materia hacemos el manejo correcto de un tester que, que se tiene que manejar correctamente, ¿no? Es la parte fundamental de la materia. Si no sabemos manejar un tester, no vamos a poder hacer muchos laboratorios. No tiene sentido tampoco aprobar la materia, ¿no? Porque es una competencia que debes de tener al aprobar la materia. Los objetivos, como les mencionaba, es dotar al estudiante de métodos de análisis de circuitos, manejo de componentes, manejo de instrumentos de medida, ¿no? Del test. Como objetivos específicos tenemos que conocer la utilización de teoremas, teorías que hay en electrónica, desarrollar sistemas electrónicos, como forma de aplicación, ¿no? Eso,
una vez que conocemos la parte de electrónica, tenemos que aplicarlo para más adelante. Como tercer objetivo tenemos proporcionar conocimientos de componentes electrónicos. Como les decía, los componentes electrónicos que vamos a estudiarlo al detalle. Y como último, todo el conocimiento que hemos adquirido en todos esos laboratorios tenemos que aplicar a un proyecto. Ya podría ser con Arduino, con microcontroladores o con tan solo también lo que se ha avanzado de los laboratorios, sin Arduino, sin microcontroladores. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, jóvenes. No hay preguntas, podemos seguir. No, ninguna. Seguiremos. Como temario uno o contenido uno tenemos una introducción. En esta parte hacemos un poquito de estudio de lo que ya muchos ya lo han visto en física 2, física 3, que son serie paralelos y leyes de Kirchhoff. Y en el tema 2 analizamos lo que es diodos y también un poco de rectificadores, ¿no? Que se aplica a los diodos. Como unidad 3 tenemos fuentes de alimentación. ¿Cómo es que la señal hace que pueda ser rectificada, ¿no? De una onda senoidal que es alterna, va a ser una señal continua que es corriente continua. El tema 4 analizamos son los transistores, lo que son los tres terminales, ¿no? Que son base, colector y emisor. Analizamos corte y saturación. Y como tema 5 tenemos sensor de luz. Analizamos el LDR, que saben ustedes que es un sensor de luz, y también el LM35, que es un sensor de temperatura se hace en proyectos, ¿ya no? Ya, una bibliografía como es que tenemos es esta. El primero, como lo hayan visto en el perfil de WhatsApp está, donde tengo a la venta ese libro. Lo pueden adquirirlo los que desean. Es en el perfil de WhatsApp y está a disposición, está a 20 bolivianos. Los que desean, para el primer parcial, todo lo que avancemos de ese libro es el que se pregunta. ¿Ya? Entonces, muchas veces es necesario, ya que mi metodología casi no es tanto que memoricen los problemas o ejercicios, sino que resuelvan el problema. Entonces, muchas veces se hace con cuaderno abierto, ¿no? Entonces, a veces libros abiertos. O sea, el problema, el ejercicio está ahí. Se les dice con cuadernos abiertos o libro abierto, entonces a veces es necesario tener también el libro para que pueda ayudarles. Y también a estudiar y conocer, a profundizar más, ¿no? Y Albert Malvino nos va a servirnos para los diodos, transistores, el Boyle Star, que muchos conocen también, y, y más libros ya ustedes ya pueden adquirirlo, pero esas tres primeras los que vamos a manejarlo. Esta parte quería que me tomen la atención para que podamos todos juntos aprobarlo y pueda estar aprobado delante de todos, ¿no? ¿A qué me refiero? Los parámetros de evaluación. Examen teórico dice 16%. Un examen, ustedes se conocen, ¿no? Un examen de todo lo avanzado, 16%. Y vamos a hacer en el primer parcial 6 laboratorios y cada laboratorio va a valer 4. Sumados 24 y si sumamos 16 más 24 se hace 40. Estos laboratorios se hacen de grupos de 2 y de 3. En el segundo parcial se repite y es sin informes, solamente es presentación del proyecto. El tercer parcial no hay un examen final, así, ¿no?
Solamente hay un proyecto que se tiene que presentar con todo lo conocido y sin informe, solamente con un informe convertido en PDF, donde los cinco que están componiendo tienen que expresarse. Si son tres, entre los tres tienen que explicar, ¿no? Si son dos, los dos tienen que explicar. Tal vez una parte dirá los componentes, otro el funcionamiento, ¿no? Entonces, entonces, esos son los tres parciales. Nota uno nos dice si no presenta 6 laboratorios, no hay tercer parcial. Como pueden ver, el, se podría aprobarse aquí con sin hacer laboratorios, ¿no? Porque si tú tienes 16 más 16, tenías 32 más 20, ya serían 52, ¿no? Tal vez has venido a 2 laboratorios y has salvado, digamos, 8, entonces hay forma de aprobar. Pero el objetivo es hacer práctica, entonces sí o sí necesitas para aprobar 6 laboratorios como mínimo y recién tienes acceso al tercer parcial, que es el proyecto. Nota de aprobación es 51 y los que llegan a 41 van al 2T. Nota 2, tenemos un laboratorio de recuperatorio. Quiere decir que si tú no has venido a los primeros laboratorios, un laboratorio puedes recuperar. El segundo igual, ¿ya? Y, y siempre en clases hacemos participación, un ejercicio así, entonces vamos sellando y al final vamos contando los sellos. El horario, como ya les decía al principio, son los lunes de 18 a 21. ¿Alguna pregunta como hasta aquí para ya pasar al primer tema? Tienen la palabra. Ya, ahora entramos al tema número 1, que es introducción a lo que son la electrónica y para lo cual un poquito desde paso. Y no sé si han llevado lo que son delta estrella, ¿lo conocen? Resistencias delta estrella. ¿Han llevado a alguien, por favor, me dice? Para así no profundizar mucho. Ah, ¿Alguien llevó delta estrella, teoría de delta estrella en resistencias? no, oiga, Ya, a ver, ¿cómo es que dicen? No, así dice. A ver, Benjamín, dónde has llevado, en qué materia? ¿En física? Uno, dos, tres, ¿en el dos o tres? O ya son, algunos ya vienen en física dos, ya ve, algunos han llevado, algunos no han llevado. Ya, más de volada, entonces tenemos que avanzar lo más rápido posible, ¿ya? No va a ser tan específico. Gracias. Avanzaremos. Yo sé que la mayoría conoce este tema, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Buah. Ya. ¿Qué es resistencia? ¿No? Ustedes saben que la resistencia es un componente pasivo. Vamos a explicar más a profundidad en el laboratorio qué son componentes pasivos y qué son componentes activos. Ya los componentes pasivos se dice que no necesitan una energía eh, para poder funcionar, mientras que los componentes activos necesitan sí o sí de una alimentación o de una excitación para que puedan trabajar. Entonces, esta resistencia es, como su nombre dice, es pasivo, es la oposición al paso de la corriente, ¿no? No deja pasar la corriente. Se mide en ohmios y se abrevia con la letra omega, ¿no ve? Ohmios, ¿ya? Entonces aquí tenemos ejemplos de resistencias, 220K, 1K, todo eso. 1K puede ser lo mismo que
100K, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿dónde está? Podemos ver aquí, ven, un K. Saben que un K tiene 1000, ¿no ve? Entonces, 1000 ohmios. Un mega tiene 6 ceros, ¿no? 6 megas o 6 millones sería, ¿no? Y también algunos resistencias están expresados en K, ¿no ve? Kilo ohmios. Tenemos también resistencias de carbón. Tenemos resistencias de carbón que son por código de color. Tenemos resistencias de aleación metálica, son de precisión y de bajo ohmiaje. Tenemos las resistencias SMD, que son resistencias pequeñas que están en los componentes electrónicos, ¿no? Y que solamente por el código se los determina qué valor tiene. Ya. Entonces, tenemos este cuadro de las resistencias de estándares. Estas resistencias no existe de todos los valores. Difícil que tú me digas, yo voy a comprarme de 101 ohmios, Dios, ¿no? No, no hay, Dios, ¿no? Hay valores estándar. Por ejemplo, aquí nos dice estos valores estándares que muchas veces tenemos que redondearlos o llevarlos, digamos, esto. Por ejemplo, si yo quiero una resistencia de 1.6 ohmios, hay. De 1.7 hay, no hay, no es estándar el 1.7 ohmios, como pueden ver. Entonces, tenemos que llevar uno de 0.6 o uno de 0.8. Entonces, estos valores son los que existen en el mercado para comprar, ¿ya? Eso nos dice resistencias de carbón estándar. Aquí podemos ver los códigos de colores. Como ustedes ya saben, el café, negro, rojo, dorado, ¿no? Tres bandas. Y la última es de la tolerancia que tiene cada resistencia, ¿no? Esta es la tolerancia. El dorado es 5% y el plateado es 10%. Como podemos ver aquí, el plateado, 10%. Entonces, la primera banda muchas veces lo consideran como un prefijo, es un número. El segundo igual. Y el tercero es la potencia, ¿no? Pueden colocar números de ceros o también potencia. 10 elevado a la 2 es lo mismo que 100, ¿no ve? Entonces, lo mismo. Por ejemplo, este de aquí, vean, naranja, rojo, café, dorado. Naranja nos dice que es 2. Vean, entonces, naranja 2, ¿se ven? Después nos dice rojo, 2. Rojo es 2, naranja es 3, ¿no? Está 3, 2. Y el café es el último, ¿no? Es el último, ¿cuánto es café? Café tiene valor de 1, entonces colocamos un 0 o 10 a la 1, es lo mismo. Y el último que es dorado, entonces nos damos 5%. Esto sería 32 por 10 a la 1, que es lo mismo que 320 ohmios más menos 5%. El de abajo igual tenemos un otro ejemplo. El amarillo, ¿cuánto es? El amarillo nos dice que es, el amarillo nos dice que es 4. Este tenemos el 4. Tenemos azul, azul aquí es 6, 6. Y verde, verde nos dice que son 5. Entonces el último, el tercera banda o tercera franja es 4.
perdón, 5. Entonces colocamos 5 ceros o 10 elevado a la 5, que es lo mismo. Entonces nos da, esto podemos expresarlo, 4.6 millones, ¿no? Que lo mismo sería 4.6 megas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No hay, ¿no? Seguimos. Ya, interpretación de los valores de resistencia. Aquí ustedes pueden practicar, como hace rato lo hemos hecho, es hacerlos uno por uno, ¿ve? Café, negro, rojo. Café, negro, rojo. Es lo que hemos hecho hace rato, ¿ve? Ah, no hemos hecho eso. Lo podemos hacer. A ver, todos participaremos. ¿Cuánto sería el primero? Café, ¿cuánto es? Uno. Uno. Negro, Cero. cero. Y rojo, Dos. dos ceros o 10 a la 2, ¿no ve? Sí. Uno, dos. Más, menos, 5%. dorado, 5%. Y colocamos dorado, ¿no? Y vamos a colocar esto. Más o menos 5% ohmios. Ya no hay la abreviación ohmios. Y lo vamos a dejar. Eso sería para el primero. Ya, este es 100 ohmios. Y así vamos a poder hacer los demás. Vamos con configuración de resistencias. La configuración de resistencias tenemos en serie. Ustedes saben que se suma algebraicamente, ¿no? O aritméticamente. Más 2 más 3, ¿no? Si, es 10, si estos dos tienen, R1 tiene, si quiere uno, aquí dónde está, R1 tiene 5 ohmios, perdón, 100 ohmios, digamos, y este otro también tiene 100 ohmios. ¿Cuánto va a ser la resistencia equivalente? 200 ohmios. 200 200, ohmios. exacto. Aquí voy a colocar la equivalencia, va a ser 200 ohmios. Eso es fácil serie, ¿no? Vamos a paralelo. En paralelo, por lo general, se hace esto. Si yo tengo dos resistencias en paralelo, se hace producto sobre la suma. ¿De dónde viene eso? De la definición de resistencia equivalentes que nos dice que la equivalencia es uno sobre R equivalente más uno sobre R1 más uno sobre R2 y se llega a esta expresión. Se llega a esta expresión y si hacemos operaciones vamos a llegar a esta expresión. Entonces este es el que se maneja más. Si tengo dos resistencias es producto sobre la suma, digo, ¿no? Directamente. ¿Ya? Y cuando tengan tres, es bueno que lo hagan primeramente estos dos, luego seguidamente le hagan, digamos, los dos, digamos, ¿no? ¿Ya? No es necesario memorizar estas fórmulas que estamos viendo aquí. Ya. Resistencias mixtas son aquellos que están en serie y en paralelo, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, ¿ven? Nos pide allá la resistencia equivalente entre el punto A y B, o también conocido resistencia total. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, procedamos. Ya vean aquí, tengo en serie. Aquí lo que puedo atacar siempre es al final. Digamos. ¿Ven? En esta parte están en serie, ¿no ve? ¿Ven? Serie, bueno, una serie. ¿Ven? RA le hemos llamado. Luego tengo, y saben que en serie se suma, que nos da 8.9 kilómetros. Luego tengo en paralelo, vean, con R2. ¿Ven? En paralelo, RB. Ya están en paralelo. En paralelo les he dicho producto sobre la suma, ¿no? Ya es el producto sobre la suma. ¿Y qué tengo luego? Tengo RB. RB vale 2.24. Ahí está 2.24 kilómetros.
Y esto está en serie, ¿no ve? Estaba en paralelo, ¿ya? Entonces en serie sabemos que se suma uno por uno, uno más uno y listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La resistencia total es 5.24 kilómetros o resistencia equivalente 5.24 kilómetros. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? Hola, hola. ¿Se ha entendido? Muy simple, ¿no? Sí, Ya. Ya. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos resistencia serie y paralela igual. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esto está en serie, luego unos que hacemos RA, luego esto está en paralelo, si lo juntamos los cables en paralelo, y voy a tener que están en serie esto, luego en paralelo. Y así se ha resuelto esto, y luego empezar en paralelo, otra vuelta paralelo, ¿ya? Y tengo la resistencia total. Entonces, a la vuelta, jóvenes, si hay alguna pregunta hasta aquí,